Facebook. Y también agradezco que la maestra arquitecta Carla Hinojosa haya hecho el honor de estar aquí presente para ofrecernos una extraordinaria plática que creo, ya nos lo explicará ella con más detalle, que creo que será de interés no solamente para arquitectos, sino también para geógrafos, geógrafos históricos, arqueólogos y otras personas que se dedican a los temas de historia y además se preocupan por el presente, por los diseños presentes. Voy a leerles brevemente el currículum que me ha hecho llegar la maestra. Bueno, ella es Carla María Hinojosa de la Garza, es egresada de la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es además maestra en diseño en la línea de diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines por la UAM Azcapotzalco. Cuenta además con diversas especializaciones, entre ellas la de ilustración científica para la ciencia y la naturaleza por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de arquitectura y patrimonio maya por la Universidad Autónoma de Yucatán y se ha desempeñado además en el sector público, en la jefatura de planeación y diseño de parques y jardines de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tampico entre 2008 y 2011. Es actualmente vocal de vinculación académica de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y coordinadora de educación continua profesional de International Federation of Landscape Architects, o sea, Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, la IFLA, y actualmente es profesora investigadora y jefa de área de investigación Arquitectura del Paisaje del Departamento de Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Tiene en su haber, aparte, dos publicaciones, una de ellas que yo creo que es fantástica por la calidad de los diseños, por la forma como está concebido, que es Arte, Historia y Cultura, nuevas aproximaciones al conocimiento del paisaje, de 2017, junto con Félix Alfonso Martínez y Armando Alonso Navarrete. Y después, Paisaje y Jardín como Patrimonio Cultural, diversas miradas desde México y Brasil, que fue resultado, según entiendo, de un primer seminario internacional, Paisaje y Jardín como Patrimonio Cultural, que se celebró en 2015. Creo que todas estas dos publicaciones están relacionadas con lo que nos vas a explicar, digo yo. Entonces, bueno, he hecho esta pequeña introducción en relación con la importancia que creo que tiene tu plática, nos lo vas a demostrar, para los geógrafos y para los geógrafos históricos, que son bien poquitos, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿no? Y alguno más que esté aquí colgado. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo hemos estado muy alejados, arquitectos, geógrafos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, y yo creo que es el momento ya de que consigamos hacer, no sé, una especie de licenciatura que aúne para hacer una cosa importante que es conversar en relación con los diseños actuales. Cuando quieras, Carla. Perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Carla Hinojosa. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Pera y a Martín. Si bien Pera dice que hemos estado desconectados los geógrafos, de arquitectos, de biólogos, sin embargo, el paisaje es esta profesión que nos une y que es multidisciplinaria y transdisciplinaria, y por eso es que hemos coincidido en diversos eventos, en diversas publicaciones, en dirigir tesis también de algunos alumnos. Y bueno, pues yo feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues sin hablar más, porque hablo mucho, les voy a compartir mi pantalla ahora mismo. ¿Dónde está? Ok, perfecto. Bueno, me van a disculpar, yo no voy a estar viendo directo a la pantalla porque por estos medios electrónicos tengo mis notas en otro dispositivo. Pero bueno, les comentaba que pues es un gusto estar aquí en estos jueves geográficos. El tema de los mapas es un tema que ha sido abordado desde hace mucho tiempo en nuestro posgrado ahí va el anuncio, en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines de la UAM, en Azcapotzalco. Y
Y bueno, este asunto de la lectura de mapas antiguos nos da muchísima información para el diseño del paisaje contemporáneo y ahora les voy a platicar el por qué. Lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, les daré una pequeña introducción a esto de los mapas y del paisaje. Y bueno, y voy a desarrollar una descripción del método que nosotros utilizamos para encontrar cada una de las características en los mapas antiguos y decidí abordar dos casos, que es el caso de la Ciudadela en la Ciudad de México, que es un caso a escala de jardín histórico, y un caso a nivel urbano paisajístico, que es el caso de Tampico. Ambos proyectos, bueno, el primero fue desarrollado en el posgrado, en la especialización del posgrado, en conjunto con otros arquitectos, biólogos, forestales, en fin. Y el segundo, que es el caso de Tampico, es de una tesis que desarrolla una tesis de investigación personal. Bien, la arquitectura del paisaje aborda un amplio número de tipologías de intervención. En la arquitectura del paisaje hablamos del diseño de jardín residencial, hablamos de paseos turísticos, hablamos de parques urbanos, de muros y techos verdes que están de moda, hablamos de parques lineales, realizamos intervenciones sustentables con aprovechamiento de recursos para las nuevas generaciones, hacemos diseño de carreteras escénicas. Sin embargo, dentro de estas diversas tipologías, también existen paisajes y jardines distintos, que por su disposición, por su corriente estilística, por los acontecimientos sucedidos en ellos, confieren la denominación de jardines históricos. Algunos ejemplos acotados pueden ser, bueno, como los que más podemos conocer, son el Alcázar de Chapultepec, que eso es en una escala pequeña, o pueden ser tan grandes como centros históricos de las diversas ciudades, sitios patrimoniales como la Medina de Marrakech o como el centro amurallado de Campeche en nuestro país. Lugares que cuentan historias y que brindan diversos discursos a sus visitantes, que exponen la identidad del sitio, la época, quién los hizo, o paisajes, o muchas veces también paisajes oníricos, como los jardines de Bomarzo en Italia, o como los de Gilitla en San Luis Potosí. Aquí es donde entonces surgen las preguntas de cómo abordar o intervenir estos sitios. ¿Cómo intervenir el jardín de la emperatriz del Palacio Nacional, por ejemplo? ¿O cómo intervenir los alrededores de la zona chinampera de Xochimilco? Porque es una gran responsabilidad. No podemos elegir cualquier tipo de vegetación, no podemos elegir cualquier material, fuente, porque podemos hacer falsos históricos, que es incluir elementos contemporáneos que fingen o pretenden ser elementos de una época anterior. Y bueno, sabemos que esta gran responsabilidad es precisamente porque hay sitios, hay jardines o hay paisajes que se encuentran por ejemplo, en las zonas arqueológicas, en los alrededores de las zonas arqueológicas de Uxmal, de Cabá, de Labná, de Chichén Itzá, por ejemplo, o claustros de las iglesias, o jardines conventuales, o jardines de universidades antiguas, que cuando estaba haciendo la presentación, después pensé que también hubiera estado muy bueno el ejemplo del último jardín que diseñamos, el último proyecto que hicimos, que fue el de un jardín histórico, que fue el de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Jardín Central, que también es un jardín que tiene una historia increíble. Pero bueno, vamos a abordar estos dos casos y es entonces cuando nos damos cuenta de la importancia de los jardines que vamos a abordar y la responsabilidad tan grande que tenemos en nuestras manos, que se vuelve relevante, indispensable,
o fundamental el análisis de archivos documentales. Archivos históricos como litografías, como pinturas, como fotografías, como relatos de viajeros, como algunos objetos de expresión artística y por supuesto la cartografía, forman parte primordial a esta etapa que precede el proceso de diseño convencional, si podemos decirlo así, para la correcta intervención de estos sitios relevantes históricamente hablando. Es entonces el análisis de todos estos elementos y archivos gráficos documentales los que nos habrán de proveer de criterios para una justificada y certera toma de decisiones para los nuevos proyectos, para los proyectos contemporáneos. Estas dos imágenes son ejemplos de archivos dignos de analizar. Quise poner no cartografía en este caso, sino una litografía y una acuarela, que bueno, la primera es una litografía vuelo de pájaro del Centro Histórico de la Ciudad de México de 1865, y a la derecha se encuentra una acuarela sobre papel de algodón de la fábrica de tabaco, que actualmente en este sitio se encuentra, bueno, es de la Ciudadela, ahora es la biblioteca, que ha pasado por muchísimos usos, y que ahora es la biblioteca que se llama Ciudad de los Libros. Y bueno, aquí quise señalar en un círculo amarillo cuál es el sitio, uno de los sitios que vamos a desarrollar en esta presentación, que es precisamente, este es lo que ahora es la Ciudad de los Libros, y este es los terrenos frente al proyecto, al edificio. Y bueno, incluso nosotros, ya les platicaré un poquito más adelante la metodología, pero podemos identificar vegetación, elementos geográficos, infraestructura, vialidades, no solo alineaciones de vegetación, sino hay forma de identificar, si ponemos atención, las especies. Por ejemplo, aquí hay 4 aguejotes, los mismos que aparecen de este lado en esta acuarela, que bueno, aquí está la referencia si a alguien le interesa. Y bueno, también es importante que podemos hacer identificación de vegetación, aunque sea en estas expresiones artísticas. Bueno, este es otro ejemplo de un objeto de análisis, que así como les decía que acuarelas, pinturas, también objetos pueden ser analizados desde este punto, este aspecto histórico. Y bueno, algunos de lo que les mencionaba de objetos son abanicos, urnas, jarrones, y en este caso, este es un biombo de la época virreinal, este es del siglo XVIII. El año pasado precisamente hicimos el análisis como por estas fechas, de este biombo. Son 11 paneles de madera que tienen sobre los paneles es óleo sobre lienzo. Y bueno, esto es una terraza del cual uno de los resultados precisamente fue lograr la planta, bueno, descifrar la planta arquitectónica paisajística de este sitio, y por el análisis de elementos geográficos que se encuentran en la parte de atrás, hicimos sobreposiciones con otros cuadros, con otras imágenes, con mapas. Hemos podido descifrar que esto se encontraba, pero fue ejecutado desde el Cerro de Chapultepec. Entonces, bueno, se hace análisis de vegetación, por supuesto, usos, elementos construidos, en fin. Y aquí les puse este pequeño plano para que vean cómo un biombo nos puede dar una cantidad impresionante de información.
Ahora, cartografía histórica, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y así como los otros archivos que les acabo de mostrar, el análisis cartográfico constituye una parte fundamental de la investigación histórica y es preciso abordarlo antes de plantear criterios generales de intervención, ya sea arquitectónico o paisajístico, para el sitio a restaurar. La cartografía en este caso es utilizada como un medio de aprehensión de una realidad cambiante que determina la condición actual y nos permite interpretar y reconocer aquellas particularidades que le confieren un carácter propio e identidad al lugar. Metodología. Bueno, quienes nos han visitado en Azcapotzalco, en la UAM, reconocerán este lugar y reconocerán a Félix, que está ahí en ese momento estábamos trabajando precisamente esto, un análisis para un jardín histórico. Y si pueden, si quisieran ser curiosos, pueden ver que en mi pantalla hay una fotografía histórica y Félix está revisando una cartografía. Y por supuesto trabajamos con lupa, tal cual, ¿no? Pero bueno, la metodología busca enfatizar la importancia del estudio y análisis cartográfico para la identificación y comprensión de las transformaciones socioterritoriales y por lo tanto paisajísticas. Esta metodología consiste en identificar, analizar e interpretar a partir del estudio de documentos cartográficos históricos, es decir, mapas, los sucesos y aconteceres más importantes para ayudar a comprender mejor la impronta, el carácter e identidad del lugar, lo que en paisaje nosotros llamamos genius loci. Los resultados de estos análisis son útiles para rescatar aquellos aspectos paisajísticos relevantes que serán retornados o evocados en la confección del proyecto de intervención paisajística. Compilación de documentos. Es necesario acudir, con los permisos, por supuesto, a los diferentes archivos para la recopilación de documentos. Archivos nacionales, bibliotecas, institutos de investigación, revisar fondos digitales, catálogos en línea. Para esto, debemos tener definido el objeto y alcances del proyecto que estamos por desarrollar. Es decir, el polígono de actuación, que es el polígono general, y un polígono prioritario a intervenir, así como el periodo histórico que estamos buscando. Esto con la finalidad de acotar y rescatar la información relevante de la zona en tiempo y en el espacio que requerimos. En términos generales, este es el proceso que seguimos y aquí hablamos de cartografía, pero les recuerdo que este es el mismo proceso que nosotros desarrollamos en el análisis de litografías. Bueno, el de fotografía es un poco distinto por los ángulos de captura de imágenes, pero fuera de eso es el mismo proceso metodológico, que es el analizar el documento ya sea físico o digital, el definir la evolución en el espacio, qué es lo que ha sucedido en ese espacio a través del tiempo. Realizamos un diagnóstico en conjunto y finalmente, basados en ese diagnóstico, formulamos criterios de diseño de paisaje que habrán de ser transformados finalmente en el proyecto contemporáneo que se esté realizando. Entonces, sí, bueno, con todos los documentos reunidos, iniciamos el trabajo de clasificación por orden cronológico de los archivos y realizamos una primera ficha de clasificación en la cual se le asigna una clave a cada... Voy a subir esto para que se pueda ver. Una clave a cada uno de los documentos. Nosotros, bueno, la ficha, cada quien podría hacerla como
quisieran, nosotros lo hacemos de esta forma, anotando el concepto o el título, la fecha de realización, la fuente, el archivo con el que podemos encontrarlo en esta fuente, el fondo y la clave que nosotros asignamos. Siguiendo con la clasificación, algo importante para no tener confusiones es realizar una tabla de ubicación de los materiales que se habrán de revisar. Este es un ejemplo de la tabla que se realizó para, bueno, esta es la mitad de la tabla, de hecho. Es la mitad de la tabla del análisis para el Centro Histórico de Tampico. Son colocados los fondos, los distintos fondos de donde se obtuvo el plano o mapa, la fecha y la clave que le asignamos. ¿Qué es lo que buscamos en este mapa? ¿Qué es la información que vamos a necesitar? Nosotros sabremos, ya que están en orden cronológico, nosotros buscaremos con lupa, y como lo vieron en las imágenes, que la imagen anterior también es algo hecho en nuestro laboratorio, buscamos la siguiente información. Buscamos elementos geográficos que aparezcan en el mapa. Vemos los aspectos generales, vemos elementos geográficos, hacemos un análisis de vegetación, hacemos un análisis de la zona y vemos si existe infraestructura o mobiliario urbano. ¿Cómo lo presentamos? Realizamos una ficha descriptiva en la que colocamos la siguiente información. La descripción. La descripción se limita a mencionar la disposición de los elementos que contiene el plano a analizar. Es decir, escalas, anotaciones, cotas, simbologías, cuadros de características técnicas o leyendas, título, fecha, coordenadas y nombres de los autores. En un segundo punto, revisamos elementos geográficos. En elementos geográficos es tratar de reconstruir de manera, encontrar lo que ha reconstituido de manera gráfica los cambios en el territorio a través de ciencias como, a través de elementos de topografía, hidrografía, orografía del sitio. En este rubro se hace mención a la representación cartográfica de elementos como volcanes, como áreas verdes, como montañas, como zonas de cultivo, como zonas inundables, ríos, manantiales, lagunas, lagos. El siguiente es el análisis del sitio. En este análisis se ven los cambios de manera simultánea a nivel micro y a nivel macro. A la vez se analiza el crecimiento de la ciudad a través de la creación de diversos elementos como paseos, calzadas, nuevas colonias, las evoluciones en la traza urbana o los cambios del uso de suelo. En vegetación, se identifican los espacios verdes existentes en cada época, así como su evolución, destacando la importancia de la representación que se encuentre en el plano. Asimismo, si se llegara a reconocer o se logra realizar una identificación de especies, en este inciso es en donde se especifica. Mobiliario urbano, infraestructura. Se consideran elementos estructurales o de mobiliario que aparezcan en el plano y se vincula también con el crecimiento demográfico,
con la aparición de elementos de servicios públicos, por ejemplo, alumbrado, instalaciones distintas, caminos pavimentados, caminos de terracerías, límites en la traza urbana. Asimismo, se identificarán puentes, zanjas, garitas, acequias, en fin. Y bueno, finalmente en la parte inferior encontramos lo que ya habíamos clasificado en un inicio. Bueno, habiendo descrito cómo hacemos los análisis cartográficos, les voy a presentar dos investigaciones en las que se trabajaron y analizaron múltiples archivos cartográficos históricos. Sin embargo, solo elegí 3 mapas de cada uno de los ejemplos por pues, la disposición de tiempo con la que contamos. Esta es a escala media, el Plan Maestro Paisajístico de la Plaza y Jardines de la Ciudadela en la Ciudad de México, en los cuales se diseñaron aquí, ¿ven el mouse, mi mouse? Sí, se ve muy bien, sí. Perfecto. Bueno, aquí lo que se diseñó fue, bueno, esta es la construcción, y lo que se diseñaron fueron los jardines que están alrededor. Nosotros, bueno, en la actualidad están clasificados como Jardín Morelos, Plaza Tres Guerras y Jardín Sur, que en este caso, bueno, se encuentran en el perímetro de la construcción. Tenemos la descripción, que es el plano topográfico de la parte de la Ciudad de México, que comprende las posiciones de las fuerzas de supremo gobierno y de los sublevados de la Ciudadela el 1 de octubre de 1871. Todo esto es el escrito que aparece aquí. Esta es la descripción del plano. Lo que hacemos es colocar números para poder ubicarlo sobre el plano. Tenemos la descripción y tiene número 1 que está acá. Seguimos con la descripción, número 2, que es leyenda explicativa. En fin, número 3, cárcel de Belén. Número 4, la escala y detalles que especifica. Y bueno, se hace una explicación de lo que se describe todas las explicaciones. Se realiza un análisis general de la zona, donde de manera descriptiva se detalla cada una de los espacios. En cuanto a vegetación, por ejemplo, aquí habla que se observan 3 jardines, uno más grande que los otros. Podemos ver también las alineaciones de vegetación. Tenemos también flanqueos de vegetación que salen de la entrada, bueno, que van enmarcando la entrada. En las calles principales también. Que es Bucareli, muestra también infraestructura de bancas y fuentes. Y bueno, de esta forma se va describiendo cada uno de los planos. Como les comentaba, este es un trabajo que se realizó en la especialización en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines. Este es otro de los mapas muy interesantes porque podemos observar una de las trazas que tenía precisamente el Jardín Morelos. Era llamado, Proyecto del Jardín para la Plaza de la Ciudadela. Nosotros llamamos este Jardín Morelos. Tiene esta traza que es distinta a la traza actual y responde a ciertos lineamientos de diseño. Entonces, bueno, es bien importante esta información porque nosotros podemos entonces decidir de una manera certera si es que hacemos modificaciones en la traza actual, ver si se regresa a una traza anterior y poder hacer valoraciones justificadas, o sea, valoraciones y propuestas justificadas. ¿Cómo abordar los grandes planos
lo que hacemos es hacer una lectura general, del plano general y realizar un acercamiento de la zona que nos interesa. En este caso, podemos ver que tiene bastante bueno, todos los planos deberán tener bastante buena resolución y nosotros hacemos un acercamiento y podemos ver alineaciones a tres bolillo. Tres bolillo es la colocación en forma triangular de la vegetación. Y bueno, también encontramos alineaciones de marcos cuadrados y marcos rectangulares en Bucareli que enmarcan las glorietas, las cuales contienen 4 bancas cada uno, continúa la alineación de vegetación y en este caso aún no se puede definir las especies, porque bueno, por la lejanía del plano. Este es el siguiente caso, que es la intervención a una escala urbana. Voy a ir como brincando un poco para desarrollar cada paso de la metodología con las dos escalas. Entonces, en este plano, en el caso de Tampico, me encanta porque, bueno, yo soy de Tampico, a los que me conocen, saben que soy una apasionada de mi tierra, entonces realicé mi proyecto de investigación de ahí, de maestría. Y bueno, este es el primero de los planos, es un plano de la Fundación de Tampico de 1823, que tiene la traza del centro histórico, que si bien no es el centro, sino está ubicada al sur, podemos encontrar los elementos, bueno, de descripción del plano, por supuesto, y todos los elementos naturales como las laguna de Pueblo Viejo, el Golfo de México, el río Pánuco, la laguna del Chairel, el cañón del Zapote, algunos terrenos pantanosos, lo cual ya nos da definiciones de características bien puntuales de la zona de estudio, que en este caso era el Centro Histórico de Tampico. Algunos de los mapas nos dan señales nos dan información de la batimetría, que es, bueno, la profundidad que hay en elementos hídricos. Y bueno, pues esto es algo de lo que podemos observar en el plano. Cuando nosotros hablamos de terrenos pantanosos, esto ya también nos da indicios de qué vegetación puede haber. Lo mismo en zonas de marismas, como lo dice el plano de este lado, las garitas, las diferentes garitas y los pasos, llamado Paso del Humo, que por aquí tiene la leyenda, Paso del Humo, otro de los pasos, y por ejemplo en este caso el Vigía de la Barra. Aquí bueno, esta es la entrada a la Barra de Tampico y el Fortín de la Barra, que es este. Entonces, bueno, esta es algo de la información que nos da este mapa. Este es otro mapa que es de 1859, que como ven aquí es evidente el crecimiento en la traza, sigue conservando, bueno, en el anterior ya no les dije, pero tiene dos espacios que son plazas, bueno, que fueron asignadas como plaza de armas y plaza comercial. Y en este mapa siguen apareciendo la plaza de armas y la plaza comercial. La plaza comercial va tangencial al brazo del río, porque, bueno, evidentemente es la llegada de los barcos. En este mapa podemos observar la vegetación, bueno, la descripción general que está de este lado, es lo que va acá arriba. Elementos geográficos como estas elevaciones del terreno, estos pequeños montículos. Tenemos información de, en este caso, ríos, lagunas, canales. Aquí ya aparece la laguna del Carpintero, aparece laguna del Chairel, laguna del Carpintero, el brazo del río, en este caso el río Pánuco, la laguna de Pueblo Viejo.
Y bueno, y el Golfo es de este lado, el Golfo de México. Tenemos los canales también, el canal del Zapote, y este no tiene nombre, sin embargo aparecen también la isla del Moralillo. Bueno, otro de los proyectos que se realizó, este es otro plano de uno de los proyectos de reforma de la ciudad de Tampico. Este es uno de los planos que fue relevante para la investigación, porque en él se pudo encontrar que fue la desecación del río Tamesí. ¿Qué quiere decir esto? Que en este río, en este brazo del río, fueron, en este caso aquí, fue desecado y fueron agregadas 52 cuadras que están enumeradas aquí con número romano, 52 cuadras del río. Eso responde a muchísimas características de la actualidad y responde por qué se inunda, por qué cuando en época de lluvias la gente que vive en estas zonas, que son de las zonas bajas de la ciudad, las zonas más pobres, las zonas más marginadas, se inunda y pueden andar incluso en pequeñas balsitas en esta zona en época de lluvias. Y bueno, y aquí está, este plano es la respuesta a esa situación que se genera en la actualidad. Algo importante también de este plano es que si bien solamente es el proyecto de desecación del río Tamesí, presenta esta que es la Plaza de la Libertad, que es la plaza comercial que les mencionaba. Sin embargo, frente a ella aparece otra pequeña plaza, el diseño de una plaza que es prácticamente un espejo, es simétrico a la plaza que se presenta en la parte de arriba, simplemente se amplía el centro como para dar una visual. De este lado se encuentra la aduana marítima de Tampico, que es el muelle fiscal, como bien lo describieron acá. Sigue siendo, es el muelle fiscal. También dentro de esta conformación de los nuevos 52 cuadras, encontramos otra plaza, otro espacio verde en esta zona, que por supuesto no existe. Este tampoco existía, y más adelante les voy a decir qué ha pasado aquí. Y bueno, pues este es un plano que da muchísima información. Ahora, ¿qué sucede con estos planos? Porque de nada sirve tener toda la información descrita si no tenemos esos análisis comparativos entre uno y otro. Entonces, lo que habremos de encontrar es definir la evolución del espacio, la evolución de los servicios, la evolución de las trazas, la evolución de los parques, de los jardines, de toda esa información que colectamos en un inicio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para la practicidad en el manejo de información, se realiza la digitalización de los mapas que proveen una mayor cantidad de información. Ojo, no se digitalizan todos los mapas, sino los que proveen una mayor cantidad de información. Ahora, a través de software o programas de diseño como AutoCAD, por ejemplo, nosotros lograr realizar sobreposiciones y modificaciones escalares de mapas completos y observar de forma clara los cambios relevantes, o incluso sobreponer a las trazas actuales obtenidas de imágenes satelitales que de la manera más rudimentaria podría ser incluso una imagen del Google Maps. Y bueno, los siguientes ejemplos también que veremos son también de la Ciudadela de la Ciudad de México a escala de jardín histórico y del Centro Histórico de Tampico a nivel urbano. ¿Qué es cómo lo analizamos? Bueno, esta ficha que no sé si se ve completa o si ven también una pleca negra en la parte de arriba. Se ve bien.
se ve, Se ve completa, ok. Sí. Bien, bueno, en esta ficha que coloqué en esta sección, lo que hacemos es colocar, así como describimos cada uno de los planos, se coloca en la parte de abajo el plano original o mapa original. Hacemos una sobreposición de la digitalización sobre un plano actual, como del Google Maps o del INEGI, que nosotros podamos encontrar. Una sobreposición completa, colocamos simbología y vemos cuáles han sido los avances en la traza urbana, cambios de uso de suelo y avances tecnológicos representativos en cada uno de los mapas. Bueno, y aquí hay un ejemplo de estos mapas de Ciudad de México en la sección de la Ciudadela. Estos son cortes y más o menos escalados al mismo tamaño, donde donde aparece en blanco el espacio. Sin embargo, aparece aquí Bucareli, donde ya vemos alguna alineación de árboles, algunos datos del terreno. Aquí ya viene incluso una curva, un arco aquí casi de medio punto, que llegaría a formar parte de la traza, con alineaciones en marcos rectangulares, alineaciones a 3 bolillo, donde la evolución, bueno, va cambiando. Tenemos igual avances en información. Y finalmente, en este plano de 1919, no sé si se alcanza a ver, pero ya hay una definición en la traza del Jardín Morelos, que aparece aquí en un cuadrito muy pequeño, del Jardín Sur y del Jardín Tolsa, que fue lo que se diseñó, o sea, para lo que el objetivo de el objeto de estudio de este proyecto. Bueno, ¿cómo analizamos la información? Esto que voy a presentar son 3 palimpsestos, que un palimpsesto es una sobreposición de información en un plano cartográfico, por supuesto, en cartografía. Estos ya están sobre la traza actual, es cartografía actual, y bueno, se identifican espacios abiertos, equipamiento, infraestructura, como acequias, acueductos, garitas, calles principales, contexto como hitos, pantanales, la traza de la época, la traza de catastro actual, el polígono de la Ciudadela y las características descriptivas de cada uno de los espacios. Recuerden que nosotros, cuando hacemos este análisis, hacemos la compilación ya a este nivel, no solo de cartografía, sino que incluimos también litografías y los objetos de arte que hemos encontrado en la investigación. En este caso, bueno, se representó ya la alineación de vegetación y los elementos, donde está el polígono prioritario y el polígono de actuación. Este es otro de los palimpsestos. Los palimpsestos se hacen, por supuesto, por etapas. Y bueno, aquí ya está más definido. Ya tenemos también la alineación central que enfatiza o tiene como remate visual la entrada del edificio principal. Ya aparece también estos muretes, estos muros alrededor del edificio principal. Se realiza de igual forma la descripción completa de traza urbana, usos de suelo, avances, hechos históricos como el golpe de estado de Gómez Farías en la Ciudadela durante la invasión norteamericana, en fin. Y bueno, gráficamente se ubican lo mismo, usos de suelo de espacios abiertos, equipamiento, infraestructura existente y contexto, así como puntualizar las calles arboladas, hechos históricos, hitos, pantanales, parcelas agrícolas, trazas, en fin. Esta es la imagen que les mostré en un inicio, la acuarela de la ciudad de 1843, de la Ciudadela.
Este es otro palimpsesto ya de la época del Porfiriato, de 1878 a 1911, en el cual, de igual forma, en un plano, bueno, se realiza la digitalización de los planos antiguos y se hace una sobreposición sobre el catastro actual y, bueno, se identifican hechos principales que se fue encontrando en los diferentes momentos. Y, bueno, cómo es la sobreposición ya completa de la digitalización. Bueno, este es ya a nivel escala urbana. Coloqué los mismos tres mapas que habíamos visto en un inicio, en el cual se hace la digitalización, es decir, se hace en CAD, este mapa se pasa a AutoCAD y luego se escala de tal forma que se puede hacer una sobreposición en el catastro, donde aparece aquí como curiosamente los terrenos pantanosos en estas cuadras, que más adelante les digo que fue lo que se hizo la desecación, el centro histórico en ese momento, cómo fue el aumento en la traza, las dos plazas existentes y las características como los terrenos pantanosos, zonas de marismas, en fin, todos los sitios. Esta es la digitalización del plano original, es de esta forma, y de igual manera se hace se escala al nivel de la traza actual, y aquí podemos encontrar lo mismo, la simbología, el crecimiento de la traza, los cambios en cuanto a avances tecnológicos, usos de suelo y trazas urbanas. Este es el siguiente plano que veíamos, en el cual se ha delimitado el crecimiento de la traza, las 52 cuadras que veíamos, y pues aparece, ya que se hizo la digitalización, aparece el parque, la plaza esta, que es denominada Plaza de las Hijas de Tampico, en ese plano. Y bueno, y las cuadras que son resultado de este relleno o desecación del brazo del río. Y bueno, podemos ver que en la traza actual se hizo un relleno aún más amplio, una desecación más amplia. Bueno, después de haber realizado los palimpsestos, lo que hacemos es un diagnóstico conjunto. Y bueno, yo puse este mapa porque la verdad es que es de mis preferidos y es tan demostrativo. Este es de un ataque en el Fortín de la Barra, donde dice que hay 600 españoles y vienen las banderitas, en fin. Es súper bonito este mapa. Y bueno, aparece el pueblo viejo, la laguna de Tamiagua, la laguna de Tampico, y bueno, en fin. Pero bueno, ¿qué hacemos? Entonces ya tenemos el palimpsesto terminado, y pues de nada sirve igual hacer el palimpsesto si no hacemos un diagnóstico conjunto. Entonces aquí ya solamente coloqué las propuestas o los criterios de diseño sobre el estudio paisajístico, resultado del análisis de todos estos planos cartográficos, pinturas, elementos, objetos de arte, en fin. En este caso, sobre el estudio paisajístico, bueno, esto del caso Ciudadela, se sugiere la reconfiguración del borde urbano en el costado oriente de Valderas a partir de fachadas, que se cree una imagen en borde continuo, cómo manejar los costados en Tolsá, relación de esquinas en Valderas y Chapultepec, cambios en los pavimentos, en los siguientes tramos, y se especifica. Recuerden, estos son los criterios, nosotros hacemos criterios generales de diseño. Los criterios generales de diseño marcan una pauta sobre la cual se habrá de desarrollar el proyecto paisajístico
completo. ¿Sí? Pues ya a partir de aquí se toman decisiones, se realiza el programa arquitectónico o de paisaje y se puede llegar a proyecto ejecutivo. Sin embargo, se basa en estos lineamientos generales. Habla desde vegetación, pavimentos, alineaciones de árboles, espacios residuales, visuales históricas. Por ejemplo, en cuanto a visuales históricas, la recomendación sobre Valderas, Tolsatres, Guerras y Donde es homogeneizar alturas. Para ello se puede utilizar referencias de secciones áureas definiendo módulos tipo que pueden repetirse a través de vanos en correspondencia con el ancho de las vialidades. Sería interesante generar una reinterpretación de los elementos arquitectónicos para una vez que se intervengan, se pueda percibir en el diseño un eco de las fachadas contiguas. Y de esta manera se hacen los criterios de diseño de cada uno de los proyectos y de lo estudiado. Este es, en el caso de Tampico, aquí no son todos los criterios, pero esto es el diagnóstico que surge de estos análisis. En cuanto a arquitectura, en cuanto a pavimentos, en cuanto a mobiliario urbano e infraestructura y en cuanto a vegetación. Podemos encontrar que hay piedra bola, rellenos de cascajo, calles y banquetas pavimentadas, losetas de 15 por 15, los tipos de arquitectura, mobiliario urbano, infraestructura, de qué tipo son los postes, de energía eléctrica, bancas de hierro forjado, puentes de hierro, faroles de hierro sin cableado, bancas de hierro y madera, faroles, pentabola, urnas en jardines. Entonces realizamos el diagnóstico y a partir de ahí generamos los criterios de diseño. Este es otro de los planos. Se analizaron, para el proyecto de Tampico se analizaron 29 planos. Para el proyecto de la Ciudadela se analizaron más de 50. Pero bueno, este es uno también de los planos ya de la traza ya bastante, con una evolución bastante más notoria. Y bueno, finalmente, pues se realiza las propuestas de diseño basados en estos criterios propuestos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se realizan propuestas como para la recuperación de las trazas iniciales, se hace la selección de pavimentos, se hace recuperación de la vegetación existente, de las alineaciones. Estas alineaciones fueron propuestas no solo en los jardines a diseñar, sino se hizo una propuesta de vinculación con el resto del entorno. Propuestas con vegetación nativa, pero que evocan, estas alineaciones evocan unas fotografías de algunos soldados que estaban cuando la decena trágica. Estas eran las mismas alineaciones de esos soldados y en fin, se hacen evocaciones históricas en los proyectos contemporáneos. En este caso es el de Tampico, del Centro Histórico de Tampico. La propuesta habla de la arborización de los ejes principales, un proyectos detonadores, por supuesto, del Canal de la Cortadura, que continúa con arborización y la llegada en el bulevar y la llegada a la Laguna del Carpintero. Se proponen 89 cruceros, 18 calles arboladas, 18 cuadras peatonalizadas, 10 proyectos detonadores que incluyen además Palmetum, ciclovía, un paseo en la aduana, un paseo Altamira, en la calle Altamira, que es esta calle que está aquí arbolada, el paseo al Canal de la Cortadura, que es de lo morado, estaciones de tranvía, que está de este lado, estaciones de tranvía, nuevos mercados, que son estos en amarillo,
6 plazas y parques rehabilitados y 3 plazas propuestas. Se proponen esta nueva plaza que, que surge de los planos históricos. También la nueva, bueno, se sugiere mover los mercados, que uno de estos mercados se encuentra en donde también en uno de los planos antiguos se tiene la plaza esta de las Hijas de Tampico, que aquí, bueno, lo puse muy chiquito, pero la propuesta es regresar la plaza que existía antes y hacer una conexión directa con la aduana marítima de Tampico. Se realiza también la propuesta de la selección de paleta vegetal basado no solo en el análisis histórico, sino también en el análisis del ecosistema y, bueno, vegetación nativa, en fin. Y finalmente les quiero mostrar, este es cómo se veía, que bueno, debo confesarlo, esta imagen la tomé ayer del Google Maps, porque con suerte aparece todavía el centro gastronómico, se llama, es el centro gastronómico viejo, y aquí también es el mismo centro gastronómico que como pueden ver, estaba frente a la aduana marítima, que es este edificio que se ve acá atrás, que es del Porfiriato. Sin embargo, lo que sí está actualizado es esto, y ya está, y con gusto les puedo platicar, que bueno, yo trabajé en el ayuntamiento, se entregó el proyecto de tesis a las autoridades correspondientes, en fin, y fueron retomados algunos aspectos propuestos en la tesis, entre los cuales retomaron el recuperar esta plaza de las Hijas de Tampico, que si el día de hoy van a Tampico, a pesar del COVID, ya está. No se retomó la traza original que se planteaba que fuera simétrica a la Plaza de la Libertad. Sin embargo, ya se recorrieron los mercados municipales, están de este lado, y esto se quitó, gracias al cielo. Y ya ahora está la plaza que tiene una visual liberada hacia la aduana de Tampico. Y bueno, este es un link que si ustedes ponen Plaza de las Hijas de Tampico, ya sea en Facebook o ponen en YouTube, pueden encontrar videos de cómo quedó ese parque. Apenas fue inaugurado hace, si mal no recuerdo, 2 años. Y bueno, finalmente los créditos. Estos son son quienes participaron en el plan maestro paisajístico de la Plaza y Jardines de la Ciudadela. Yo soy parte del equipo. Y bueno, el plan de Tampico, ese fue mi tesis de grado. Y bueno, creo que terminamos en tiempo. Y bueno, pues yo estoy en el Centro de Investigación y Datos de Paisaje de la UAM Azcapotzalco, en el Departamento de Medio Ambiente, en el área de paisaje. Y pues mis datos. Y listo. Muchas gracias, No sé. Carla, por haberte adecuado al tiempo solicitado. Creo que tenemos un tiempo largo ahora para preguntas y para las intervenciones que quieran hacerse. Y una pregunta, bueno, una nota a los que están asistiendo. Quien quiera hacer alguna pregunta a la arquitecta, si la pueden anotar en el chat, os agradecería. Creo que lo que ha explicado la maestra Carla es de interés no solamente para arquitectos, sino también para algunos de los geógrafos que están aquí presentes, ¿no? Me parece que también en el Facebook también hay gente que está interesada en estos temas, ¿no? Yo quiero plantearte una pregunta, una consulta. Aprovechando que soy el jefe máximo de este jueves geográfico, y que tengo yo la palabra y nadie me va a quitar, una pregunta. He visto que se hace mucho trabajo con fondos históricos, se repasa, lo que han explicado metodológicamente es impecable, ¿no? Pero me queda una duda, que creo que a muchos geógrafos humanos de la corriente esta que está vigente en la licenciatura, igual les puede chocar. ¿Dónde está la consulta a los ciudadanos?
Porque en definitiva, en última instancia, es el ciudadano quien hace la ciudad, ¿no? A pesar de que no nos guste, a pesar de que a mucha gente no nos guste, el ciudadano se apropia del espacio y lo rediseña a su gusto. Bueno, no sé si a su gusto, entre comillas, ¿no? Porque hay veces que está coludida la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos planos tan bonitos que hacen los arquitectos quedan desfigurados por la propia iniciativa o la propia necesidad de la población. ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda esta consulta a la ciudadanía? Es un trabajo, gracias, Pera, es un trabajo bárbaro. Como lo dije en un inicio de la presentación, este asunto del análisis de archivos históricos es previo al proyecto, es previo a la investigación y al diseño de paisaje. Es como el paso cero. El paso cero es todo lo histórico. Sin embargo, después de esto, por eso lo puse así como un planteamiento de criterios generales de intervención. Sin embargo, después de esto, se hace un estudio un estudio polisensorial, que es decir, todo lo sensible del lugar, todo lo sensible, aromas, formas, texturas, temperaturas, por supuesto. También abordamos Kevin Lynch con sendas, nodos, hitos, barrios, puntos de referencia en lo polisensorial. Hacemos un estudio sociocultural en el cual revisamos toda la investigación. Hacemos una investigación social completamente, además de toda la infraestructura técnica, todos los marcos legales, y hacemos todos los levantamientos físicos del lugar, entrevistas a todas las personas, todos los que serán usuarios y también a quienes van a realizar después, por ejemplo, mantenimiento. Hacemos también manuales de mantenimiento, manuales de señalética para que los usuarios puedan utilizarlo de una mejor manera. Y también hacemos un estudio ecológico en el cual hacemos un inventario completo de la vegetación actual, de la vegetación que va a prevalecer, la que se va a quitar y la que vamos a incluir. Entonces, es un análisis completísimo, exhaustivo, y yo solo presenté como el punto cero y el final, ¿no? Y faltó todo lo en medio porque, bueno, esto es de cartografía, ¿no? Pero sí, o sea, son estudios completísimos, gigantescos, que si ves las tesis de investigación que salen de esto, y bueno, ya vi que se conectó Armando por ahí, podrán saber que son unos documentos gigantescos. Por ejemplo, la Alameda de la Ciudad de México, ¿sí? Se hizo una propuesta para la Alameda de la Ciudad de México, imagina esa investigación. ¿Cuánto tiempo lleva un estudio? Dependiendo del equipo de trabajo. Por ejemplo, para el caso de Tampico, como fue mi tesis, lo hice yo sola. Entonces, con las asesorías, por supuesto, me tardé 3 años. Pero bueno, los resultados fueron muy buenos porque ahí está la Plaza de las Hijas de Tampico, ¿no? Y algunos otros elementos. Sin embargo, por ejemplo, el de la Ciudadela fue en 1 año. Fueron 3 meses, o sea, el primer trimestre fue investigación documental, todo lo histórico, polisensorial, sociocultural, ecológico. Después 3 meses de clasificación de información, desarrollo de propuestas, en fin. Y 3 meses de proyecto. Desarrollo de proyecto. Sí, hasta llegar a ejecutivo. Perdón, sí. No sé si hay preguntas en el chat, sí, Martín. Sí, hay varias preguntas. Vamos por orden de las preguntas. Bueno, Mirna Chen, desde Panamá, nos pregunta una cosa solo que puede responder perfectamente una originaria de Tampico, que habla qué solución se le ha dado a la población en la zona que tú explicabas que se inunda, estas colonias que se inundan, y ciertamente sí son de ahí la población más marginal. ¿Qué solución se les ha dado, si viven todavía o se han movido a otros lugares? Esto sería una pregunta en carácter local. Sí, hay 2 preguntas más. No sé si quieres contestar esa y te comento las otras 2. Sí. Bueno, se han planteado programas de
la verdad es que se han planteado de drenajes así intensos o bastante grandes que van conectados a los cuerpos lagunares para el desfogue del exceso de agua, ¿no? Sin embargo, la gente, bueno, después de crear esto, que además fue invasivo porque duró años la construcción de estos drenajes, de estos sistemas de drenaje, la gente sigue viviendo ahí. Sin embargo, se ha modificado un tanto el uso de suelo a comercial y entonces, bueno, por eso es que se han creado ahora, bueno, los mercados se han modificado. Solamente aparecen ahí 2 mercados en los que yo puse, pero está el mercado de mariscos, que es muy grande también. En fin, o sea, se ha vuelto un poco más de comercial y de servicios y bueno, la gente en teoría ya no debiera inundarse tanto en estas fechas, ¿no? Por el sistema de drenaje. Te hacen, bueno, hay 2 preguntas más, una concreta, yo creo que concreta, que nos la hace Gabriela Berenice, sí, Castro, que dice, actualmente, ¿qué complicaciones se han encontrado en la visualización y o renderización de la paleta vegetal en los diferentes proyectos paisajísticos? Si hay las combinaciones. Y una pregunta que yo te añado de carácter más general es la siguiente. Esta metodología que tú has explicado, ¿cómo la ve el colectivo de arquitectos y arquitectas en general, visto lo que se hace? Lo hago con toda la, vamos a decir, intención, ¿sí? Entonces hay una pregunta concreta y tal. También, si Armando me das un momentito, te doy la palabra cuando responda. ¿Te parece, Armando? Sí. Así que llegaron los refuerzos. Así muy bien. Bueno, les comento, Armando es del equipo de trabajo, es del área de investigación de arquitectura del paisaje. Trabajamos juntos muchos proyectos de esta naturaleza histórica. Primero, la pregunta de los renders de Gabriela Berenice. Hay que hacerlos. O sea, hay que hacer cada uno de los, hay que digitalizar vegetación. Sin embargo, hay programas, hay software de diseño que ayudan. Por ejemplo, vienen de qué altura quieres el árbol y ya tú pones la altura, de qué densidad de hojas, qué densidad de ramaje, qué características. Si son caducifolios, el programa, por ejemplo, hay uno que se llama Land Studio, que incluso puedes cambiar por estación del año o época del año, si es caducifolio y ponerle los colores, en fin. O sea, si hay software, tú modificas el árbol, no vendrá ahí, por ejemplo, si buscas un liquidámbar, pues no aparece liquidámbar o no aparece un taxodium, ¿no? Pero tú puedes darle las características. Es eso. Y en cuanto a renders, nosotros utilizamos, la verdad, muchos fotomontajes de fotografías del ejemplar. Y bueno, Martín, del colectivo, ¿qué piensan de nuestra metodología? Pues realmente es que todos trabajamos esta metodología, Martín. O sea, los que hacemos jardines históricos. Que sí, pues pero prácticamente... yo me refería no a vosotros, que sé que os dedicáis a esto, ¿no? Sino los otros arquitectos. Ah, pues les parece. Sí, sí del otro lado de la fuerza, los del otro lado de la fuerza. Sí. Pues la verdad es que se ven impactados por este tipo de intervenciones. Esa es la realidad, porque llevan mucho tiempo, porque son minuciosas, pero es la forma correcta de hacerlo, o lo que nosotros hemos encontrado como que es la manera más digna de intervenir un lugar histórico y de la manera más responsable y respetuosa para poder hacer evocaciones históricas, para no perder la identidad, para poder recuperar eso perdido. Entonces, creo que el gremio de arquitectos lo ve como bastante loable, ¿no? El trabajo que realizamos. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Armando Alonso, como así los refuerzos, ¿no? Que llegan a la ayuda, ¿no? Armando, comenta lo que tú quieras comentar. Adelante, Armando. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Perdón por llegar
por llegar tarde. Le comentaba a Carla que justamente estas conferencias que me han parecido súper interesantes todo este ciclo, pues coinciden con una clase que tengo que dar y ahora, bueno, pues me escapé antes para poder acompañarlos. Por supuesto, no estuve, no estuve presente en la conferencia de Carla, pero conozco su trabajo pues porque hemos trabajado en varios proyectos. Y me gustaría un poquito abundar acerca de algunas de las preguntas que ya mencionó Martín Checa. Me gustaría comenzar con el caso de la pregunta que se hizo respecto de los asentamientos en la zona metropolitana de Tampico, porque no es solamente en Tampico, es también en Altamira, en varias zonas de este lugar en donde persiste este problema de asentamientos en zonas inundables. Este problema está vinculado a un fenómeno social que tiene que ver con los asentamientos irregulares, es decir, las personas que están asentadas en esas nuevas colonias o en esas colonias populares, normalmente son personas que no tienen acceso a comprar suelo o viviendas en el mercado formal y tienen que acudir a estas alternativas para encontrar un lugar donde asentarse, donde vivir, ¿no? Son colonias muy populares en donde se aprecia mucho la marginalidad, muchas carencias de todo tipo. Y desafortunadamente son lugares que en lugar de tener su crecimiento se han extendido, se han expandido. Porque también están vinculados a un fenómeno, yo diría condenable, que tiene que ver con el clientelismo político. En realidad hay soluciones, hay lugares, hay espacios, hay posibilidades de reubicar a estas personas en otras zonas, en otras colonias. Hay suficiente suelo urbano en Tampico, en Altamira, en Madero, para hacer esta reubicación, pero no se ha logrado porque detrás de todo esto hay un problema social muy, muy fuerte. Hay un problema social que no bastaría la reubicación física de estas colonias para resolver sus problemas. Ahora, ¿qué pasa? Pues sí, hay muchos proyectos, ha habido muchas propuestas, muchas soluciones técnicas de parte de los ayuntamientos para resolver o para mitigar las inundaciones. Desafortunadamente son colonias que están expuestas a esta vulnerabilidad y a estos riesgos cada año. Cada temporada de lluvias ocurre lo mismo, ¿no? Por más esfuerzos que hagan los ayuntamientos, pues nunca va a ser suficiente controlar la fuerza de la naturaleza. Entonces yo diría que detrás de todo esto, pues hay un problema social, de fondo social que se tiene que atender. La pregunta de Martín me parece muy importante porque también revela una cuestión, yo diría que tiene que ver con esta falta de diálogo. De parte de quienes estamos trabajando en cuestiones de diseño paisajístico, estamos tratando de iniciar un diálogo, yo diría así, de establecer una comunicación fluida con, voy a generalizar, a lo mejor no es muy bueno, pero con el resto de los arquitectos que no necesariamente se dedica a esto. ¿Por qué tenemos que reiniciar un diálogo? Porque está muy extendido en el pensamiento arquitectónico contemporáneo que las áreas verdes y los espacios exteriores son aquellos espacios que sobran en el proyecto arquitectónico. Son los remanentes, es lo que no se pudo aprovechar. Es el espacio que no es vendible, es el espacio que no es necesariamente confinable y habitable. Por ahí se cortó la... Dejamos de escucharte, Armando. Sí, Armando, te dejamos de escuchar. ¿Hasta dónde me... Apenas. Estabas hablando de que los espacios verdes, hay espacios que se mantienen verdes porque no han sido aprovechados para la construcción, básicamente. Entonces, estás en este razonamiento. Parece que
Está como muy cortado. Dejamos Sí, estás como... no te escuchamos. No te escuchamos. En todo caso... Pero Pera quería comentar algo, creo. Sí, Pera, ¿quieres comentar algo? Y una pregunta también en Facebook. Bueno, también hay una pregunta aquí en el chat, pero adelante, Pera. Bueno, quería en relación con lo que estaba mencionando Armando, en un trabajo que estuvimos haciendo con otro Armando, con Armando García Chang, en la zona de Tampico, nos dimos cuenta de que el agua era fundamental en la zona de Tampico, que se ha hecho una construcción o se ha hecho un diseño urbano ajeno al agua o que no ha tenido en cuenta el agua, y entonces eso habría tenido otra forma de crecimiento urbano, ¿no? Y también nos encontramos con muchos asentamientos irregulares con gravísimos problemas. Lo que decías tú, Armando, es verdad. Falta de servicios, la mayoría, de todo tipo. Y bueno, estaban viviendo al lado de las zonas inundables. Entonces parece como si también el vivir al lado del agua es también una parte de la cultura que quizás no hemos tenido en cuenta, ¿no? Es una opinión que estabas usando, ¿eh? Ahora sí. Sí. Perdón. Sí, adelante. Sí, perdón, es que mi conexión está un poco estable. Bueno, lo que voy a tratar de abreviar. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de restablecer un diálogo con, yo diría, bueno, no sé si es la expresión adecuada, con el resto de los arquitectos para comprender la importancia del espacio abierto, de las áreas verdes, del paisaje, de estos espacios de, ¿cómo le podría decir?, de transición entre lo construido y lo natural. Porque les decía, en el pensamiento arquitectónico a veces no se le da el valor que nosotros sí le podríamos dar, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de establecer ese diálogo, y en esa medida creo que sí el gremio arquitectónico, es decir, el gremio arquitectónico que se dedica a diseñar, a construir, a hacer arquitectura y a hacer ciudad, creo que está comprendiendo la importancia de los espacios abiertos, no solamente al interior de las edificaciones, sino también en el contexto urbano, ¿no? A la pregunta que se refería a la visualización y renderización de los proyectos paisajísticos, bueno, sí, todavía hay limitaciones porque muchas de las plataformas se están desarrollando precisamente en la incorporación de las características estéticas, cromáticas y estructurales de los elementos de vegetación a sus librerías. Es decir, en AutoCAD podemos tener librerías de amueblados de todo tipo, de miles de librerías, pero para ilustrar paisajismo son librerías muy limitadas. Entonces, sí, si utilizamos esos recursos tecnológicos vamos a encontrar muchas limitaciones. Pero si utilizamos nuestros recursos análogos, o sea, el trabajo manual, la ilustración manual, creo que no hay limitaciones. Afortunadamente, otra cosa que hemos visto es que ha resurgido un interés muy fuerte en la ilustración científica, ¿no? Por ejemplo, Carla, que ha estado haciendo algunos cursos y muchos trabajos muy padres de ilustración científica, bueno, traslada también esta noción, esta tarea de la ilustración a los medios análogos, que al final yo les diría que todavía prevalece esta idea, sobre todo en la vieja escuela de arquitectura, de que la ilustración de un proyecto arquitectónico, urbano o paisajístico realizada por medios análogos es muchísimo más atractiva visualmente, y normalmente son las ilustraciones que venden el proyecto, ¿no? Entonces, sí hay carencias, sí hay limitaciones, pero me parece que estas plataformas continúan desarrollándose en términos de su programación, ¿no? Okay. Muchas gracias, Armando, por tus comentarios. Hay varias preguntas. No sé si, Jocabet, quieres la pregunta que hay en Facebook, si quieres, antes de que yo siga, porque hay dos preguntas también aquí. Sí, hay una pregunta en el Facebook que dice Jonathan Suriano, ¿es una reconstrucción estilística o morfológica, física del paisaje
más que un intento de comprensión de la dinámica histórica territorial a partir del paisaje. ¿De qué manera, cómo se llama? Ay, se me fue la imagen, espérenme. Uy, ya se me trabó a mí aquí la... ¿De qué manera se decide la valoración del espacio a intervenir? Exactamente. Es un poco una pregunta que también quería hacerte yo, Carla. ¿Por qué se decide por un periodo determinado y no por otro? Los paisajes van cambiando, las zonas también van cambiando, los usos van cambiando, la sociedad cambia. Entonces, ¿por qué a veces idealizamos quizás a una época, ¿no? Y entonces decidimos, bueno, usamos esta en vez de otra, ¿no? ¿Por qué se decide una cosa u otra? No, bueno, esa yo creo que es la pregunta más difícil que nosotros tenemos como arquitectos del paisaje cuando hacemos intervenciones de carácter histórica, porque definitivamente las intervenciones que realizamos habrán de ser contemporáneas, o sea, son de nuestra época y habrán de desarrollarse con elementos construidos, con los materiales actuales, con las composiciones actuales. Sin embargo, a pesar de esta contemporaneidad o de esta actualidad en el diseño de paisaje, es importante conservar esas evocaciones, esos elementos que nos dan la identidad o lo que llamamos genius loci. Ahora, la importancia es que no se jerarquizan épocas, no es como vamos a retomar la Plaza del Porfiriato. No, simplemente es vamos a recuperar los elementos que sean valiosos. Por ejemplo, en la Alameda de la Ciudad de México, en la propuesta que hicieron en el posgrado, pues se hacen varias propuestas, ¿no? Un equipo consideraba recuperar el quemadero de la Inquisición en la Alameda de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, dices, a ver, eso sí sucedió y se puede retomar de alguna manera de no eliminarlo, pero no se va a recrear ahí el quemadero de la Inquisición, ¿no? O sea, se tiene que analizar de verdad cada uno de los elementos. No se puede preponderar uno sobre otro, sin embargo, habrá de hacer esa vinculación, se podrá poner una placa, se podrá retomar algún elemento más, no es la totalidad de una época, ¿no? Armando, ¿querías comentar algo? Sí, si me permiten, no sé si comentaste, Carla, en tu presentación este recurso del palimpsesto en la metodología. Sí. Bueno, es que lo que hacemos en este análisis de capas históricas y de muchas otras capas de diversa información es que se hace una especie de filtrado. Y en algunos casos de cada una de las etapas históricas del lugar se puede recuperar un suceso, un evento o incluso la concreción material de algo en el sitio, que posteriormente se recupera como uno de los aspectos que le confiere valor histórico, cultural al sitio, y a partir de la recuperación de estos elementos, de estos eventos pueden ser, o de estas evidencias, se conforma una serie de evocaciones que posteriormente las reinterpretamos en términos de una propuesta contemporánea. Es decir, no queremos revivir un pasado, pero sí darle un lugar a la memoria histórica. No queremos hacer falsos históricos, pero sí considerar a testigos que han marcado la historia o el devenir histórico de ese sitio. No queremos destruir o no queremos pasar por alto aquello que le dio vida a ese lugar. Por el contrario, queremos transmitir mediante símbolos, mediante significaciones, mediante recursos de diseño espacial, queremos transmitir a todos, al usuario, la importancia del lugar, su importancia ambiental, arqueológica, histórica, cultural, económica, etc.
creo que esa es la idea fundamentalmente del trabajo pues sí, del trabajo que hacemos, ¿no? Ahí en la UAM. Hay algunas preguntas más. Hay una pregunta de Margarita Anaya, de la Universidad de Guadalajara, que pregunta sobre las publicaciones. Si están disponibles, ya veo que estás colgando algún link. No sé, ¿puedes comentar al respecto? De las publicaciones, justo este es el link de Salaumati. En este link, es de la UAM. Las publicaciones en las que participamos, son la mayoría de nuestra institución, de nuestra casa de estudios. Se encuentran ahí, en Salaumati. Ahí coloqué la más reciente que se acaba de publicar. Pero buscando pueden encontrarlas por ahí. Y las tesis de investigación que estuve mencionando también se encuentran en línea, descargables por completo, y ahorita en unos minutines les coloco el link. Sí. Hay algunas preguntas más. Hay una pregunta de Luisa Alba Rendón, de la Universidad de Guanajuato, que nos pregunta, ella te pregunta concretamente en relación al proyecto de Tampico. Dice, ¿de qué manera se han recuperado también el sentido de corresponsabilidad comunitaria y la convivencia en la plaza a la que te referías con la gente que estaba anteriormente en la zona? Y una pregunta que ella hace es, ¿cómo perciben este cambio los ciudadanos? ¿Se sienten identificados con este cambio a nivel arquitectónico, esta nueva plaza de las mujeres de Tampico? ¿Cómo ha resultado en toda esta cuestión de las personas realmente, ¿no? Sí, en esta plaza fue hasta cierto punto sencilla su recuperación, porque ese terreno era del ayuntamiento y había un mercado gastronómico, o sea, no había viviendas, no había no había un comercio de una persona, no era privado, sino era municipal. Entonces fue que se trasladó este mercado de alimentos a otro terreno que ya era propiamente de otro mercado, y fue que se pudo realizar la recuperación de esta plaza. La gente lo ha aceptado muy bien. Las visuales se han abierto por completo, se visita más la aduana marítima. Es un proyecto que si bien tiene, no ha conservado como todas las características de jardín histórico, ya es un gran avance que se haya recuperado esa plaza. La gente lo ha aceptado muy bien, y está funcionando. Y se le ha devuelto al Centro Histórico de Tampico un área pública, un área verde más de las dos que tenía, ¿no? Y te pregunto, añadiendo, respecto al Centro Histórico de Tampico, ¿eso ha ayudado a mejorar la condición, digamos, vamos a decir, socioeconómica? Te estoy hablando de no hace muchos años, de que estaba en franca degradación, ¿no? El Centro Histórico. Sí, ¿Ha ayudado a eso o sigue? ¿Cómo ha funcionado esto? No, sí ha ayudado, y te voy a decir, es porque no propiamente que el poner una plaza ahí, un área verde ahí, haga que valga más el sitio, sino o que haya una reactivación económica. Sin embargo, lo que ha mejorado es que además, o sea, nosotros lo llamamos, fue un proyecto detonador, o sea, fue la plaza, pero entonces se peatonalizaron otras calles, pero entonces se arborizó otra calle y se unió al Canal de la Cortadura. Y entonces, al peatonalizar estas calles, la gente sale a vivir las calles. Entonces, es como se ha reactivado más la economía. Tampico estaba en una franca decadencia en cuanto al centro histórico, ¿no? Y ahora ha habido una gran mejora. Ya entonces el Canal de la Cortadura tiene también más visitantes. La gente, la sociedad poco a poco ha ido recuperando esos espacios que habían sido dejados a un lado, habían sido olvidados, ¿no? La gente no vivía las calles de Tampico porque corres de un lugar a otro por el sol.
¿no? Exacto. Sí. Hay un comentario, hay otras preguntas, pero hay un comentario que creo que es muy pertinente. Lo hace Ceci Hernández desde Ciudad Juárez, ¿sí? Que nos ha seguido desde la primera conferencia, y hace el siguiente comentario y que lleva una pregunta también asociada. Considero la mayor limitante en el análisis de la cartografía histórica que es el acceso a la información. El proceso de recopilación cartográfica es complicado en nuestro país. Y entonces yo te pregunto, a vosotros, que manejáis esta cartografía y que trabajáis con gente, pues con Ramona, etcétera, etcétera, que manejan mucha información y mucha cartografía histórica, ¿cómo lo hacéis? ¿Tiene razón ella cuando vemos que sí hay una gran asimetría de información en la Ciudad de México frente a la que hay en otras ciudades del país? ¿O no? ¿O cómo está el asunto? Bueno, yo lo he visto, por ejemplo, yo radico en la Ciudad de México, yo soy de Tampico, y en Tampico no hay esta información, no hay esta cartografía. En algún momento, haciendo un recorrido en la aduana marítima, precisamente tenían ahí una exposición de planos históricos de Tampico, como la exposición de la ciudad. Y bueno, haciendo una comparación, en ese momento estaba también parte del equipo, iba armando en ese recorrido. Estábamos viendo que no eran ni una tercera parte de los planos que yo había conseguido en la Ciudad de México. Y esa era la compilación completa de la ciudad de Tampico. Entonces, sí hay una diferencia. Sin embargo, también te puedo decir, Ceci, que todos los planos yo los encontré por internet. Tal vez no con la definición adecuada, con muy baja resolución, pero al poder definir en dónde están, se puede ir al archivo y encontrarlo directamente. O sea, si tú lo tienes ubicado, ya es sencillo y lo puedes ubicar por internet, porque yo, de verdad, la totalidad de planos de Tampico los encontré por internet con baja resolución, y ya después fui a Mapoteca Orozco Iberra, Archivo General de la Nación. Algunos me los mandaron porque unos son de la Biblioteca de Washington, pero sí se pueden encontrar. Sí se pueden encontrar. La Mapoteca tiene una página maravillosa en la que puedes tener ahí una referencia. Sí, no, adelante. Aquí lo comenta también Pera, con razón, la Mapoteca Orozco Iberra es absolutamente fundamental. Y además todo lo que comentas, los que hemos hecho investigación lo hemos vivido y hemos visto las carencias, porque realmente es un problema de archivos, es un problema de valor de archivos, ¿no? Desde un archivo fantástico, que es el de Saltillo, por ejemplo, a cosas absolutamente inanarrables, pues precisamente en Tampico, con el cronista de Tampico, que no la voy a explicar, la anécdota. Digo, ¿no? O sea, hay cosas de ese extremo, ¿no? Una cosa fantástica que te atienden, te miman porque buscas información de Saltillo, y una persona que decide que tú no mereces la información de Tampico porque no eres nadie. Punto. Entonces, este es el asunto pero es otro problema de los archivos. Y el asunto, hay una pregunta que nos la hace María Isabel Fuentes desde Iquique, desde el norte de Chile. También nos ha seguido todas las conferencias, María Isabel, ¿sí? Y ella vuelve a insistir en un asunto que yo creo que sí es importante insistirlo, ¿no? Que es si podrías compartir acerca de los puntos de discusión determinantes para el diseño desde el proceso de participación ciudadana. Es decir, ahí se está preguntando esta cuestión de la participación ciudadana, ¿no? Es decir, yo creo que la pregunta es muy pertinente en el sentido de que ¿es solo los arquitectos y arquitectas expertos o se le pregunta a la gente y la gente dice? ¿Cómo funciona esto? Nosotros hacemos un análisis, como lo mencionaba hace un rato, hacemos un estudio completo sociocultural. Y no es que nosotros desde el gabinete o desde la oficina estemos haciendo estudios, sino nos vamos prácticamente a vivir al lugar y hacemos entrevistas y vivimos el lugar. Hacemos un estudio, por ejemplo, de uso social del espacio de 3 días a la semana, todo el día. Por ejemplo, los lunes, los miércoles, viernes y a veces sábado y domingo. Por ejemplo, Ciudadela fue de lunes a domingo, todos los días, a todas horas. Se hace el análisis
desde temprano por la mañana, porque los usos son distintos. En la Ciudadela pasan unas cosas que no les voy a comentar en las noches, pero son terribles. Pero, por ejemplo, los fines de semana hay estos concursos de danzón, y eso es los domingos, porque los domingos es avanzados y los sábados es principiantes que toman clase, pero en las medias noches son prácticas ilegales de prostitución, en fin. Y en el día, los chavos de la prepa que está enfrente y las mamás de los niños del kinder que está a un lado, usan eso como sala de espera, ¿no? O los que se hacen la pinta, se van a uno de los jardines que la fuente no funciona y se meten a la fuente a tomar cerveza, ¿no? Entonces, todos estos usos nosotros los conocemos porque vamos al lugar, nos quedamos en el lugar, entrevistamos a las personas, hacemos recorridos, hacemos rondines. Además, por ejemplo, al estar haciendo los levantamientos, pasamos mucho tiempo ahí. Yo iba de Tampico y miedosa en la Ciudad de México, y en este lugar, en la Ciudadela, tienen 56 puestos ambulantes en uno de los costados, porque me tocó medirlos y preguntar de qué eran y todo. Y al final te apropias tanto del lugar que ya conoces al del puesto, ya hasta haces migas con quien riega las plantas, el jardinero. Entonces, de verdad que se hace un trabajo social importante. En ese caso en particular de la Ciudadela, son pocas las casas que hay, o sea, es poca la vivienda que hay alrededor. Son sobre todo escuelas, primaria, hay un kinder, hay una prepa. Está el mercado de artesanías enfrente, que también se diseñó, y para poder diseñarlo, o sea, se diseñó junto con el proyecto. Para poder diseñarlo tuvimos que hacer un levantamiento de todos los locales. Entonces sí es un trabajo bien importante el de participación social. Se hacen una cantidad impresionante de entrevistas y encuestas también a quienes pasan por ahí. Queremos saber de dónde vienen, cuánto tiempo pasaron en el metro o en el autobús, porque, por ejemplo, en la Ciudadela, para estos eventos de los domingos del danzón, los concursos, iban de Morelia, iban de otros lugares lejanos, no eran ni siquiera de la Ciudad de México ni del Estado de México, iban de súper lejos, solo los domingos a bailar. Entonces, ahí es cuando ves la importancia, a ver si una persona pasa no sé cuántas horas de carretera para llegar a bailar el domingo. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Y bueno, pues de esa forma hacemos los estudios. Bueno, hay un montón es una metodología completa, ¿no? El estudio sociocultural. Pera, no sé, ¿querías decir alguna cosa, me parece? Bueno, me parece que Armando ha pedido la palabra antes. No sé si quería decir algo antes. Ah, perdona, Armando, adelante, no te he visto. Y después ya sigo yo. Sí, era con referencia al comentario de Ceci, me parece, Ceci Hernández. Sí, definitivamente el trabajo en archivos históricos es algo muy complejo, sobre todo cuando se trata de buscar documentos cartográficos. Es un asunto muy difícil porque hay muchas asimetrías en cuanto a la disponibilidad de información. Pero lo que yo diría es que esto es como buscar tesoros. Cuando encuentras algo, cuando encuentras un plano que te va a aportar información, con un solo documento de esa naturaleza puedes estar trabajando medio año, porque le puedes sacar, no sé, tanto jugos. Es una cuestión muy, muy apasionante. Sí, es muy difícil, es muy complicado. A veces encuentras más documentación en archivos o en repositorios del extranjero que en México, ¿no? Yo particularmente he encontrado mucha información histórica para el trabajo que estoy haciendo para el doctorado en la Universidad de Texas, en el archivo del Congreso de los Estados Unidos, en la Universidad de Miami, de Arizona, o sea, en repositorios que, bueno, pues uno pensaría que esa información debería de estar aquí en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en fin. Pero bueno, es parte del trabajo, justamente es parte de esa tarea de salir a pescar datos, a utilizar diferentes redes de acuerdo a lo que uno está buscando, y cuando encontramos la punta de la madeja, esto nos va llevando de un lugar
a otro. Y la verdad es que es muy reconfortante, te digo, es como buscar tesoros, ¿no? Cuando encuentras algo, pues te emocionas durante muchos días porque sabes lo complicado que es. Eso con relación a esa pregunta. Con relación a esta última que me parece muy importante, lo de la participación ciudadana, sí hay un contacto fuerte con los usuarios y también esta idea se traslada al proceso, de diseño participativo. En algunos proyectos interactuamos con los usuarios, con los habitantes de las colonias en donde se van a implementar esos proyectos, porque en realidad quienes conocen a fondo el lugar son ellos. Quienes lo van a vivir por siempre son ellos. Nosotros solamente somos unos intérpretes y traductores de sus necesidades. Nos tenemos que volver en unas antenas, unas grandes antenas para captar toda la información que proviene de ellos, saber interpretar esa información y a su vez traducirla en soluciones técnicas útiles para ellos, que sean funcionales en el tiempo, en sus formas, me refiero en sus formas en cuanto a sus pautas socioculturales, y solamente eso le puede asignar una probabilidad de éxito al proyecto. Si no establecemos contacto con los usuarios, si no conocemos sus necesidades, si dejamos de lado la participación ciudadana, estamos asegurando el fracaso del proyecto. Bueno, no, Pera, la palabra, solo comentar, en el Facebook hay alguien que está comentando, y con razón, Liz Celaya, habla de otro repositorio relativamente reciente, relativamente digo, es la mediateca de Lina, especialmente en la cuestión fotográfica, y que vale, realmente es un gran esfuerzo y vale bastante o mucho la pena lo que allí a veces se puede encontrar, ¿no? Hay algunas preguntas más, pero Pera, adelante, hay una pregunta, ahora mismo acaba de entrar. Sí, yo quería hacer una pregunta, bueno, no pregunta, un comentario. En relación con una de las intervenciones que ha habido en el Facebook, ¿no?, de Jonathan Suriano, creo que tiene razón de ser la he preguntado antes. Era sobre la intervención estilística de los arquitectos frente a lo que los geógrafos podríamos hacer más bien de análisis. Y es que en realidad los arquitectos siguen construyendo espacios y paisajes, y los geógrafos no los construimos, los analizamos. Es una diferencia radical, pero coincidimos en dos cosas, ¿no? Ni los arquitectos ni los geógrafos somos inocentes, en el sentido de que somos aliados del poder. Somos aliados del poder, y entonces esto me venía a cuento de un coloquio que se hizo en Barcelona de geocrítica, que se titulaba así: el poder del espacio y el espacio del poder. ¿De qué manera diseñamos espacios que tengan la posibilidad de controlar al individuo, ¿no? Porque cualquier intervención puede llevar a controlar a los individuos, la forma de comportamiento, la forma de cambiar incluso el carácter de la gente, y de qué manera el espacio tiene poder, ¿no?, para hacer otro tipo de sociedad, ¿no? Entonces, esta es la dificultad que tenemos tanto arquitectos como geógrafos en nuestra alianza o nuestro deber con el Estado o el municipio, que de hecho son los que nos encargan de los estudios, ¿no? Sí, definitivamente, si no hay voluntad política, aunque tengamos el mejor proyecto, no se realiza, ¿no? Entonces, sí, eso es fundamental. Por eso hemos estado abogando y bueno, y aquí están Martín y Armando que han estado haciendo esfuerzos en conjunto para entrar a este tema que nada nos gusta, pero que es la legislación y el paisaje. Entonces, para juntar voluntades políticas y poder hacer más. Entonces, sí, definitivamente somos aliados del poder, si no podemos trabajar, no podemos aportar. Hay una pregunta que están haciendo en relación con esto. Yo no sé si tienen respuesta a esta pregunta, pero la voy a leer.
Gabriela Berenice Castro nos pregunta, dice, bueno, ¿creen que los diferentes proyectos gubernamentales para el mejoramiento espacios urbanos son acertados? Es una pregunta muy general. Y la otra pregunta que hace, y que creo que es de difícil respuesta, ¿qué opciones proponen para reparar la descomunicación de las especialidades de diseño con la administración gubernamental? Sí, bueno, yo, antes de darte la palabra, quiero hacer un pequeño comentario. Estará Armando Alonso, seguramente concordaremos en esta idea. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay que hacer mucha pedagogía. Hay que hacer mucha pedagogía. Entonces, no sé tú qué opinas, Carla, al respecto. Bueno, mira, te comento que Gabriela Bernice es mi alumna de licenciatura de la clase de Introducción a Paisaje. Entonces, yo a veces me quejo de los políticos. Y bueno, ahí está la respuesta de dónde sale, ¿no? Digo, la pregunta de dónde sale. No siempre son acertados. Es más, yo podría decirte que la mayoría de las veces no son acertadas las intervenciones. Sobre todo en espacios históricos, te puedo decir que se va a ver muy negativo si quieres, pero de verdad que se necesita mucho trabajo, que, como dice Martín, pedagogía. Necesitamos educar, necesitamos enseñar, necesitamos dar a conocer lo que hacemos para poder llegar a proyectos de este tipo. Estos proyectos, estamos hablando que llevan 1 año o 2 años en desarrollarse, y muchas veces en los tiempos políticos no salen. Está la campaña, está el programa que ya se acaba. Incluso nosotros mismos, Armando, otros colegas y yo hemos estado participando en los programas de mejoramiento barrial de la Ciudad de México, y vemos que es complicado. Incluso, por ejemplo, se han realizado intervenciones en Parque Lira, lo veíamos. El gobierno da recursos en programas de mejoramiento barrial, y para este Parque Lira, un conjunto de vecinos se organizó, mandaron un proyecto, y entonces el gobierno, como estaban organizados, les dio dinero para colocar unas rampas dentro del estanque principal de Parque Lira, que era uno de los pocos jardines con reminiscencias italianas que teníamos, de la villa italiana que teníamos en México, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ver, ¿en dónde están los expertos que deciden que eso está bien? ¿Quién autorizó que pongan las 2 rampas de acero corten ahí en el centro del estanque, ¿no? Y donde había además fuentes históricas, ¿no? O sea, fuentes, me refiero, de hierro forjado, ¿no? Entonces, bueno, pues las intervenciones no siempre son las mejores. Nosotros, desde el Laboratorio de Arquitectura del Paisaje de nuestra universidad, tratamos de desarrollar proyectos que ayuden a esto. Se desarrolló el de la Alameda Central de la Ciudad de México, fue proporcionado a la Dirección de Espacio Público. Armando me corregirá el nombre de la institución seguramente, pero no fue desarrollado como se hizo, porque finalmente a la hora de que se va con el contratista o que se compran las plantas, es más barato una cosa, o no hay de esas plantas y ponen otras. Entonces terminan siendo modificados los proyectos, lamentablemente, ¿no? O como otros proyectos que sencillamente no ni se vean los... Se doblan y se guardan. Sí, o no se tiene atención, o no se le presta atención a los expertos. Digo, el caso ya lo hemos quitado. No nos deja mutearlo. Y bueno, el otro comentario que hacía Gabriela es que cómo vincular, pues precisamente es lo que estamos haciendo ahora. Pera y Martín son geógrafos de la Unidad de Iztapalapa. Sin embargo, estamos trabajando, Armando es de Unidad Azcapotzalco, él es urbanista, yo soy arquitecta con especialidad en paisaje, pero finalmente estamos trabajando en equipo desde
de una forma transdisciplinaria. Por eso estamos acá el día de hoy en estos jueves geográficos. Una arquitecta y también está un urbanista. Y bueno, también los hemos invitado a participar con nosotros en nuestros eventos. Pere y yo estábamos dirigiendo una tesis que esperemos pronto ya termine. Y le pedimos a Dios que ya termine este alumno. Pero bueno, hemos estado trabajando de manera conjunta con diferentes especialidades, con diferentes profesiones, y el paisaje es multi y transdisciplinario. No podemos conocer todo de todos los proyectos, de todos los temas. Entonces nosotros lo que hacemos es como un director de orquesta. Nos juntamos con los expertos que nos hagan quedar bien, que sepan lo que hacen. Nos juntamos con los que saben. Entonces, cada quien en su especialidad hará los aportes necesarios a los proyectos. Y esta es la forma, poder hacer intercambios como estos, como en los congresos, como en los eventos, en estos seminarios. No sé si hay más preguntas. No, en principio aquí en el ¿quieres chat... hacer algún comentario tú, particularmente? Yo en principio yo no... Me ha parecido una excelente charla, con una metodología, como tú has dicho, yo diría muy aplicable. O sea, yo he estado tomando notas ahí de cómo hacer algunas de esas cosas. Los comentarios son en general muy positivos, los que no son preguntas, de felicitación y de incluso te piden el correo por trabajos similares relacionados más con paisaje y arqueología, ¿sí? Porque tenemos también arqueólogas han estado presentes en las conferencias, como Blanca Paredes, por ejemplo, que trabaja el paisaje cultural de Milpa Alta, ¿sí? Un trabajo muy interesante, lleva años haciendo. Y bueno, por mi parte no sería nada más, ¿no? Sencillamente, no sé si Pera quieres añadir algo para concluir. Por mi parte, agradecer a todos los asistentes, que han sido muchos en las conferencias. Hemos tenido una media siempre superior a 50 personas de asistentes, hoy también. O sea, estamos muy contentos, las visualizaciones a posteriori son muy altas, estamos muy contentos. En este sentido, este seminario, este jueves geográfico dedicado ¿para qué sirve el paisaje? Y simplemente agradecer a todo el mundo que ha participado, que ha escuchado las conferencias y que ha estado presente. Poco más. Darte la palabra, Pera, para que anuncies el próximo jueves geográfico, que es de otro tema, y para, bueno, pues simplemente pues agradecer a todo el mundo, agradecerte a ti, Carla, por la conferencia y dar las gracias a todos. Bueno, no sé si Carla quiere decir alguna cosa para cerrar. Bueno, es que yo quería comentar nada más un poquito antes de que cierre. Sí, perdona. Que en referencia a lo que decían de lo arqueológico, híjole, van a decir que somos en la ajonjolí de los moles, pero tenemos un proyecto de investigación abierto en la universidad, en el área de investigación, que es precisamente actualidad en el diseño de paisaje de zonas patrimoniales. Ajá. Y estamos trabajando precisamente en zonas arqueológicas de la zona maya. Estamos trabajando puntualmente en Cabay, en Uxmal, y haciendo el diseño de paisaje actual, proponiendo criterios de diseño de paisaje y propuestas de criterios de selección de vegetación en estas áreas que son patrimoniales, arqueológicas. Y bueno, estamos analizando códices, el Popol Vuh, el Chilam Balam, y son cosas, bueno, esto no se acaba nunca, hay muchísimo trabajo. Y bueno, pues por eso nos juntamos a trabajar todos, ¿no? Y están invitados también a... Gracias, gracias por comentarlo, porque se me había pasado. Sí, ciertamente es un trabajo que lleváis tiempo haciendo, sois varios. Sí. Y teniendo en cuenta que yo que sepa, tú me corriges, una de las pocas zonas arqueológicas que se ha hecho diseño es la Bocana de Chapalita, en Huatulco, ¿sí? Sí. Proyecto de Sheckman. Sí. Pero no sé. Bueno, y no es propiamente un análisis histórico, pero sí, como eso que mostramos ahora, ¿no? Bueno, para el análisis que hacemos, eso es otro jueves geográfico. Hacemos análisis de, por ejemplo, estamos haciendo análisis de Frederick, de Catherwood,
de Adela Bretón, de pinturas. Es así una cosa maravillosa. Hacemos selección de vegetación, hago ilustración científica de lo que encontramos, entonces es bien divertido el laboratorio de paisaje. No, ya veo que vamos a tener que juntarnos, ¿no? Para poder hacer algo, ¿no? De esto. Muy bien, pues nada, adelante, Pera, lo que tú quieras comentar por mi parte. Pues nada, agradecer a los que están presentes en el Facebook, a los que estáis aquí en el Zoom, a Carla por su excelente presentación. Aviso ya de antemano que estas presentaciones las trabajo un poquito y las cuelgo en el YouTube de la coordinación, y desde ayer las tenemos también en la página web de Geografía Humana. Para quien quiera consultarlo, en un apartado que pone Jueves Geográficos, y están todas las pláticas disponibles. Algunas están todavía en crudo, hay que trabajarlas, pero bueno, hay que ponerles, pues eso, hacerlo bonito, pero ya estamos en esta tesitura. Y nada, pues el mes que viene, pues desgraciadamente es un mes corto, ya estamos acabando las evaluaciones, estamos en proceso de evaluación, y entonces daremos descanso a los Jueves Geográficos y los reiniciaremos en abril. La mesa de abril está dedicada al calentamiento global y al cambio climático. Es una mesa que ha organizado la doctora Adriana Gómez Bonilla. No es la típica mesa que vamos a hablar de desastres por todas partes, sino es otras perspectivas. Espero que sean muy atractivas. Espero la semana que viene ya tener el cartel ya hecho. Y para mayo tendremos otro Jueves Geográfico que, bueno, espero que sea también de interés, que es sobre temas rurales, ¿no? Es decir, el Jueves Geográfico es un saco, ¿no? de temas más o menos organizados temáticamente, mensualmente, y espero que sean del interés de todos los que estáis aquí y otros que puedan intervenir. Voy a proceder a cortar la grabación, a cortar la comunicación con el